Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo de Vivencias con Sabor. Desde hace un tiempo había querido que me acompañara la psicóloga que me atendió, la doctora Gina. Y bueno, conté con la suerte de que hoy nos pudo acompañar y adicionalmente hoy pues nos acompaña Laura, una persona muy especial, chévere, amiga de la casa, que nos va a contar un poquito de su historia. Así es que bienvenidos a Vivencias con Sabor desde este nuevo escenario y contamos con vinito, tablita de quesos y bueno, arranquemos. Doc, gracias por venir. No, gracias por invitarme, pues gracias a Dios primero que todo, ¿no? Por permitirme estar acá hoy con todos ustedes. Como dijo Orlando, mi nombre es Gina, yo soy psicóloga y fui quien lo acompañó a él en su proceso de duelo. Entonces, pues, un proceso bastante difícil, pero por el cual a hoy podemos decir que estamos saliendo victoriosos, exitosos, porque es un proceso en conjunto, ¿sí? Cada uno de los pacientes que uno como psicólogo acompaña, pues termina uno ahí, más que esa terapeuta, siendo una amiga, ¿sí? Y hoy pues aquí acompañándolo con esta nueva idea y pues con la invitada. Laura, ¿cómo vas? Bien, Orlando, bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, esta es tu casa. Ok. Ojo, porque me lo tomo muy en serio. Tómalo todo en serio. Vale. Laura, bienvenida a Vivencias con Sabor, a este espacio donde compartimos historias reales, historias que nos llegan al corazón. Así es que tú eres parte de mis dos invitadas. Cuéntanos. Bueno, Orlando, ¿qué te cuento? Nunca en mi vida había sido consciente de que la depresión era parte de mi vida. En algún momento yo decía, eso no existe, literal lo pensaba, porque nunca lo había vivido yo en carne propia. Tuve una ruptura amorosa, pero pues, no sé, era una relación como rara y era lo más raro porque no había sido la relación más amorosa, la relación donde yo sintiera un bienestar, y fue el detonante de la depresión y la ansiedad. A mí se me detonaron las dos. Entonces yo comencé con demasiado llanto. Hace muchísimo tiempo yo había tenido problemas de bulimia y otra vez comencé con el tema de no quería comer. En mi casa me obligaban a comer y yo lo que hacía era revolver la comida, dejarla servida porque no me generaba ganas de comer. Y lo último que yo quería repetir era la bulimia, porque entrar a ese tema es muy fácil, salir ya no es tan gracioso ni tan chévere. En ese momento yo tenía, no sé, 17, 18 años. Entonces mi salida por mí misma, porque literal fue por mí misma, fue como voy a comer poquito, lo que me pida el cuerpo y ya. No quiero retomar el tema de la bulimia. Y pues dentro de todo fue como un tema de... Muy en el fondo había un tema de amor propio. El tema después lo entendí. Yo fui a donde la psicóloga. Me apegué muchísimo a Dios. Tenía una coach espiritual que casualmente tú la conoces, Orlando. Es Joana. Ah, ok. Hoy no nos acompaña Joana debido a que está pues con su familia. Y bueno, pues desde acá te enviamos saludos y un abrazo gigante para ti. Esperamos que estés en el próximo video. Joa me cogió y me comenzó a hablar de Dios. Comencé a pegarme muchísimo a Papito Dios. Fue muy chistoso porque yo pagué un retiro de Maús y dije, acá voy a salir de todo esto. Voy a salir sin depresión, voy a salir sin ansiedad, voy a dejar de llorar, voy a comenzar a comer. Te interrumpo un momento. ¿Qué es un retiro de Maús para los que no saben? De pronto hay muchas personas que no conocen. Explícanos un tricito de eso. Bueno, el retiro de Maús es
un retiro, valga la redundancia, de muchas mujeres, lo lideran mujeres también allá en la Iglesia Católica y comienzan a vivirse diferentes experiencias. No puedo ahondar en el detalle, es un como juramento que hacemos y no podemos decir nada de qué se trata ya. Es un retiro religioso católico y yo dije, no, ya, salgo sanadísima, ya no voy a llorar, no voy a comer, me voy a concentrar en mi tema laboral, ya no me voy a volver a enfermar, todo va a salir sanado de allá. Entramos el viernes, el domingo ya era la salida, ¡pum! Salí con todas las heridas abiertas. Todas las que tú te puedas imaginar, todas salieron abiertas. Yo tenía un tema de que dije, voy a comenzar con la psicóloga y pedí una cita con la psicóloga, que ahí es donde en algún momento en tu podcast, con base a tu historia, decías, no todas las personas tienen la posibilidad de pagar una psicóloga y fue algo que me ligó mucho a tu podcast y es muy cierto. Muchas personas se ahogan o se hunden porque las posibilidades monetarias de adquirir una cita con una psicóloga es más complicado. Porque me corriges, Gina, en este caso, no sé, una consulta no baja 60,000 pesos, he visto por internet, hasta 200, 300,000 pesos, depende del psicólogo. Y pues, si tú pides una consulta psicológica por la EPS, ¿cuántos minutos son? Por ahí 20, por tardar. En 20 minutos pueden solucionar algo de todos los problemas, porque no es un solo problema el que uno tiene, sino son muchos problemas. ¿En eso puede solucionar algo? No se soluciona mucho. O sea, hay un trabajo, ¿cierto? Porque igual, digamos, no podemos, digamos, desmeritar ese tiempo que se les brinda en ese espacio, que también, digamos, muchas veces no depende del profesional como tal, sino pues ya de un sistema general en cuestión de salud, en cuestión de cosas, que digamos también para el profesional se le sale un poco de las manos. Sin embargo, pues a veces sí es, digamos, en últimas la ayuda para aquellas personas que no cuentan, lo que tú decías, con el recurso para poder pagar a alguien que los atienda ya de forma más personalizada, con más sesiones, ¿cierto? Con muchas más herramientas y más tiempo, que es lo importante. Sí, yo creo que en la terapia el tiempo es lo más valioso. Cuanto más puedas pasar hablando con tu psicólogo, mucho más efectivo, lo podemos llamar así. Sí, podemos llamarlo efectivo. Va a ser el tratamiento. Lo digo yo que pues pasé muchas horas hablando contigo durante muchos meses y bueno, pues esto, lo que me pasó a mí, me hace dar fe de lo que estoy diciendo. Y bueno, pues Laura, ¿qué siguió? ¿Qué pasó? Nada, comencé el proceso con la psicóloga, yo lo dejé, el mío no fue tan grave como el tuyo, es como una recompensa porque uno a veces dice, es que mi caso es el más fuerte, me voy a morir, todo me va a pasar, pero pues ya cuando uno escucha casos y hoy en día soy más consciente y soy más empática con las otras personas que tienen el tema de depresión o de ansiedad, comencé las citas cada semana. Y comenzamos a hablar de todo. Y literal, en mi caso, la ruptura amorosa, porque fue una ruptura amorosa, era el detonante más no el causante de mi depresión y mi ansiedad. Okay. Eran muchas cosas que venían desde que yo era muy pequeña hasta hoy grande. Mendigué amor y digo, juepucha, ¿por qué fuiste tan tonta de mendigar amor a una persona que no lo valía, literal? Pero pues lo aprendí tarde. ¿Por qué? Por temas de apego. Bueno, a veces nosotros idealizamos a las personas y las vemos tan grandes que simplemente así esas personas no sientan amor por nosotros, nosotros intentamos
no solo sentir el amor que nosotros debemos, sino sentir el amor de ellos también. Un amor tan grande que crea ese apego y que eso es lo que nos lleva al fracaso. Además, hay algo muy importante allí y refiero a algo que tú mencionaste al iniciar y decías como que pues yo no sabía qué era la depresión, qué era la ansiedad, ¿no? Y a muchos nos pasa y no lo indagamos o no vamos más a fondo hasta que, digamos, ya viene esa depresión y esa ansiedad con múltiples síntomas, ¿sí? Entonces, temblores, sudoraciones, ataques de pánico, ¿no, Orlando? Esos ataques de pánico que te ponen a luchar contra tu vida. Creo que todo lo que puede soportar una persona, lo viví yo. Desde el temblar constantemente, sin poder controlarme, hasta así, llegar a los ataques donde pues, lastimosamente tenía que venir una ambulancia y atenderme. Y pues, bueno, esto yo creo que lo podemos evitar si tenemos un poco más de educación psicológica hacia las personas. Muchas personas ven el tema psicológico más como si estuviese loco, como que esto no es para mí, como que yo por qué voy a ir a terapia. Pero ir a terapia es lo mejor que tú puedes hacer. Ir a terapia es lo más recomendable y de verdad que desde los gobiernos debería existir esa iniciativa que todos como seres humanos pudiésemos tener la facilidad de la terapia. Sí, yo creo que es un regalo que se hace a uno mismo, ¿sí? Porque también dar ese paso en un ambiente donde está tan estigmatizado lo que tú dices, el ir a terapia o recibir este tipo de ayuda profesional, porque igual en estos casos de depresiones, ansiedades, no solamente se trabaja, digamos, desde el área psicológica, sino también hay un equipo muy grande, ¿sí? Psiquiatras, incluso médicos generales, porque, digamos, a veces esta sintomatología también genera daños físicos. Imagínate perder el apetito, dejar de dormir, un montón de necesidades fisiológicas básicas que yo dejo a un lado. Sí, entonces yo te decía, es todo este trabajo en equipo para solventar esa parte emocional y de bienestar físico, a través del cual pues nuestra cultura misma nos ha enseñado, digamos, a huir, ¿sí? Venimos de una cultura, ¿sí? Donde antes, digamos, éramos un poco menos expresivos, ¿sí? Menos amorosos, donde nos costaba expresar, porque antes si expresábamos estábamos tildados de débiles, de vulnerables. Por ejemplo, a los hombres, ¿sí? En los hombres no se habla mucho de depresiones y ansiedades. ¿Por qué? Pues porque a ellos les da pena. Sí, uy, ¿quién me va a ver? O sea, yo depresivo, o sea, que voy a ir a decirle a mis amigos que estoy depresivo. Sí, me van a empezar a molestar. Entonces muchas veces por eso la persona también no busca la ayuda y a veces llega a fondos que no debieran tocar. Entonces, adicciones, pensamientos, ideaciones suicidas, toda esta cuestión, digamos, más grande por no prevenir a tiempo, por no informarnos a tiempo. ¿Listo? Entonces, Laura, síguenos contando otro poquito de todos estos síntomas, de todo esto que te pasó. Bueno, ahorita que decías eso de la somnolencia, a mí me pasaba algo. Cuando yo estaba depresiva, me daba muchísimo sueño y me sentía súper cansada. Y mi psicóloga me decía, es normal. Sentía que me iba a enfermar más constante, pero la ansiedad se me detonaba y era que yo me despertaba. O sea, cuando me sentía más cansada, me despertaba a toda hora. Era como una combinación ahí que ni yo entendía hasta hace poco. Comencé a atar cabos, por decirlo así. Y yo decía, qué fuerte. El tema de la depresión, nada, lo seguimos trabajando con mi psicóloga. Comencé a sanar heridas que venían desde que era muy pequeña. En mi familia, pues ya, yo tenía un tema de que un ser muy cercano tuvo cáncer
Yo en ese momento había acudido a psicología, pero pues normal, plan tranqui para poderlo afrontar yo. Yo juraba que yo ya había superado eso, nada. ¿Por qué? Porque yo era la superheroína de la familia. Porque yo tenía que tener resuelto todo. Porque tenía que ser así. Todo en mi vida era así, ta, 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 ta. Y resulta que yo no era una superheroína. Yo era un ser humano que no se permitía sentir. Porque si me derrumbaba, entonces iba a estar mal. Pero no porque mi papá, mi mamá, mis tíos me dijeran, sino porque iba a ser mal visto por mí. Comencé a sanar todas las cosas desde pequeña. Me di cuenta que ese tema de apego que te decía, que idealicé a una persona que ni siquiera tenía esos atributos que yo lo tenía, comencé a soltarlo y yo dije como ya, este personaje tiene que salir de mi vida. No sé tú, pero yo decía, ay, ¿y si me escribe? Yo vuelvo. Yo lo pensaba, yo no sé tú. En un principio tuve como el mismo pensamiento, pero ya después fuimos soltando, ¿no? Ya después fuimos dejando atrás y comenzamos a eliminar muchas cosas que tal vez al sacarlas se fueron llevando esos pensamientos, se fueron llevando pues digamos que esa falsa ilusión, porque tú en una ruptura amorosa lo único que haces es llenarte de falsas ilusiones, ¿sí? Mientras tú creas en tu cabeza 1000 cosas y dices, esta persona va a ser y va y tan, esa persona está allá al otro lado rumbeando, pasándola bien, tal vez con otra pareja. Totalmente. Súper bien, ¿sí? Súper chévere. Y tú estás acá como, ¿y será que sí llama? ¿Será que no llama? Bueno, ¿será que suena o no suena? ¿Llega o no llega? Y si va a llegar, si va a sonar el timbre, si va a estar al otro lado de la puerta. Y ahí es cuando yo creo que esa cantidad de pensamientos, esa cantidad de ilusiones y esas jugadas que nos hace pasar el cerebro a veces, son los que nos llevan a caer profundamente en esa depresión. Pero con la terapia, pues, digamos que no salí tan rápido, ¿sí? Pero logré salir a flote y salir de una buena manera. tenías una buena acompañante. Muy buena, la verdad, una excelente psicóloga, una excelente profesional. Bueno, ¿y cómo te fue con el apego? Pero mira que antes que de eso, ya continuamos con el tema del apego. Hay una palabra mágica. Todo el mundo, o sea, ustedes le dicen, tengo depresión, me duele tal cosa, suelta. ¿Cómo se suelta, Gina? O sea, todo el mundo dice, suelta, suelta. Entonces uno dice, ¿cómo se suelta? O sea, quisiera coger una bolsa, la traigo, la suelto y ya. Pero así no se trata de soltar las situaciones en la vida. Todo es un proceso. Y todo el mundo, pero soltar es fácil. Cuando uno ya lo aprende, uno dice, sí, es que mi prioridad soy yo. Pero cuando uno está en ese momento de depresión o de ansiedad, ¿cómo se suelta? Bueno, más allá de lo que tú dices, todo el mundo nos dice nos aconseja como desde su perspectiva, ¿no? Y hay que entender pues que cada ser humano es completamente diferente, ¿sí? En su forma de pensar, en su forma de sentir y pues obviamente en su forma de actuar, ¿sí? Entonces, pues no todos soltamos de la misma manera y a veces que nos digan, digamos como suelta, hacen que yo me sienta un poco más frustrada, ¿no? Como más desesperada, o sea, esta palabra no me ayuda mucho porque no sé cómo hacerlo y estoy intentando como soltar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, uno, ¿cierto? Como esos tips principal que me imagino que trabajaste también con tu psicóloga, era como aprender a identificar qué emoción, qué es lo que estoy sintiendo, porque si yo no sé qué estoy sintiendo, pues
¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a alejarme? O sea, no sé si es ira, tristeza, dolor, vergüenza, decepción. Si no sé qué es, pues más fácil me va a ser, más difícil, perdón, me va a hacer soltar, ¿sí? Alejarme de eso. Además, porque en el tema que tú decías también del apego, ¿cierto? Que es aquel vínculo, o sea, normalmente conocemos el apego como un vínculo muy profundo que se genera con otras personas. Sin embargo, a veces ese apego se nos convierte en algo nocivo. Cuando no creamos un apego seguro, se nos vuelve en algo nocivo, tanto que llega a ser similar a un proceso adictivo, ¿sí? Porque tú prácticamente empiezas a experimentar como si tuvieras un síndrome de abstinencia, ¿sí? Porque yo te decía, temblores, sudoraciones, pensamientos obsesivos, ¿cierto? Dolor en el pecho, miedo a estar solo. Entonces, es similar. A veces nuestro apego se convierte tan inseguro que nos volvemos como si fuese una adicción. Necesito tanto de esa otra persona, en este caso, de los dos que, digamos, tuvieron esas rupturas amorosas. Era como decir, pues madre, necesito a esa persona. Y cuando no está, entonces entro en un desespero total, ¿sí? No sé qué hacer porque resulta que me he despersonalizado tanto, ¿cierto? Me he olvidado tanto de mí, que me dediqué tanto a esa otra persona, que yo me descuidé y hoy ya perdí hasta mi identidad. No sé quién soy, no sé cuál es mi sentido de vida, no sé cuáles son mis sueños, y dejé un montón de cosas por dedicarme a ser feliz a otra persona, porque tenía la falsa creencia que yo era tan feliz si ella estaba o él estaba feliz. Sí. Y está, ¿cómo ven, Orlandita? ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, este espacio que yo te estoy diciendo, porque tú lo viviste, del soy feliz si ella es feliz? Sí, ella es feliz, exacto. Y entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que yo hacía, lo hacía para crear una felicidad que yo creía que le iba a llegar a ella, que se iba a sentir cómoda, que iba a sentir amor, ¿sí? Pero como tú dices, no todas las personas o todos pensamos diferentes, y muy seguramente lo que ella percibía era otra cosa muy, muy complicada. Pero sí invertí mucho tiempo, muchos años, intentando que un solo día me dijese soy feliz. Y nunca logré, nunca, por más que me esforcé, por más que intentaba de una o de otra manera, pues como crear esa felicidad, nunca logré que hubiese una sonrisa y un gracias porque soy feliz. Bueno, y como les decía, pues nunca logré que ella fuese feliz, por lo tanto, el intentar y trabajar todos los días y esforzarme porque estuviese bien, me desgastó y no llegué tampoco a ser feliz, ¿sí? Las invito a probar la tabla de quesos y el vinito, por favor, un vino muy rico. Bueno, eso que tú dices es súper importante. Y obviamente ahorita que hemos recorrido un camino que creo que de alguna manera ya nos hemos encontrado con nosotros mismos, a mí me pasaba algo chistoso. Y digo chistoso hoy en día, en ese momento yo decía, pero ¿por qué él no me dedica tiempo? Porque él tenía prioridades y yo siempre le dije como, para ti una prioridad no soy yo. Pero aún así me quedé mendigando amor. Hoy en día lo entiendo, lo agradezco porque lo entendí. Gracias a la labor súper linda que tienen las psicólogas, la entendí. Comencé a sanar, comencé a entender el tema de los apegos, porque el apego, algo que genera, y lo hablábamos hace un momento con Gina antes de grabar el podcast, era que el apego genera dependencia emocional.
Sí. ¿Y qué pasa con el tema de la dependencia emocional? Es que cuando se van te vuelves miércoles. Sí. Te vuelves como te volviste tú, como me volví yo, porque nuestra felicidad nunca fue prioridad para ellos. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nunca fuimos nuestra prioridad, siempre fueron ellos, los idealizamos. Siempre trabajamos en pro de ellos, no trabajamos en pro de nosotros como hoy en día. ¿Sí? Hoy en día, pues, sin llegar a ser una persona narcisista o algo por el estilo, pero primero estoy yo y me cuido yo. Y cuando entiendo que si me cuido bien, muy seguramente voy a poder cuidar a otra persona, pues ahí es cuando todo comienza como a encaminarse mejor. ¿Sabes qué me parece bonito? Y digo como, ay, menos mal se fue, gracias Dios mío porque se fue. Porque me dejó, no sé a ti, no sé si eso genera en todos. Yo comencé a ir al gimnasio. Pero yo no puedo ir a un gimnasio normal de ir a levantar pesas, no puedo ir a los gimnasios grandes marcas, porque siento que allá es como, vaya y levante las pesas, vaya y utilice tal máquina, mire la app, mire, yo no funciono así. Yo voy a un gimnasio que es funcional y pilates. Yo fui por pilates. Personalmente me pasa algo y no puedo hacer pilates. ¿Por qué? Porque me demanda concentración. Entonces tienes que, si mueves el piecito así, entonces que las escapuletas yo no sé qué, y que los brazos yo no, o sea, no. Pero si me mandas a natación, check. Me encanta natación y me ha ayudado mucho en el tema de la ansiedad durante este año. Sí. Pero yo lo que hago es funcional y me encanta, y pues no es por nada, pero gracias a eso yo he mejorado mi autoestima. No sé en tu caso cómo ha sido ese tema. Mi psicóloga me dijo, tienes que empezar a hacer ejercicio, empezar a ocupar tu mente en cosas así. Otro tema que yo también hago es que me pagué este año un curso de clown. Soy contadora, pero parece de cuentos y no de números. Entonces me pagué el curso de clown y el curso de clown estaba en un episodio de ansiedad. Yo no supe si me estaba ganando los nervios, no supe si me estaba ganando la ansiedad. Me disfruté el momento, pero hay que comenzar a hacer cosas por uno, para uno, sin pensar en los demás. Y otra cosa, que es lo que nos recalcan cuando somos pequeños, es, usted no puede hacer tal cosa. Usted debe estudiar una carrera que le genere recursos económicos para que se pueda mantener en el futuro. Entonces, hay que cumplir los sueños de alguna manera. Nunca se es viejo para cumplir los sueños. Y la empresa en la que yo trabajo también tiene un grupo de teatro. Entonces también hago parte del grupo de teatro y ha sido súper chévere esa interacción. Sí. Ser del grupo de teatro, estar en natación, estar en funcional. Y por ese lado, pues así yo voy, así es como he comenzado a manejar el tema de la depresión. Personalmente nunca alcancé a estar medicada porque era una depresión moderada, creo que es. Sí, Era depresión moderada. donde te permitía seguir siendo funcional. Sí, Sí, o era sea, depresión moderada y ansiedad intermitente, ¿sí es así? sí. Ese fue el dictamen que me dieron a mí. Y me dijeron, comienzas a trabajar en ti, comienzas a revisar en ti. No sé en tu caso cómo fue, como para ir cerrando como el tema de la depresión y avanzar en el tema de la ansiedad. Y el kiwi está, vamos a ver. Delicioso. Estaba esperando a ver qué nos decía el kiwi, no estaba así. Bueno, mi depresión fue profunda, al tope. Ya, mi ansiedad fue al tope. Ya creo que ya no podía llegar más. Fueron momentos difíciles. Y a mí me pasaba algo. Yo nunca había sufrido de depresión, nunca de ansiedad. Mi expareja sí sufrió de depresión, ansiedad. Y parte del trabajo que yo hice fue el mejor, o una de las mejores psicólogas
el psiquiatra, el médico general, todo particular. Ven, yo te ayudo a salir de eso, yo te saco de eso. Y siempre dije como, yo tengo que hacer esto para ver a la persona que en ese momento podía decir amo, bien, recuperada. Pero también pensaba como, gracias, que si en algún momento yo llegase a sufrir una enfermedad o algo parecido, esta persona iba a estar a mi lado. Y resultó que no. Esta persona se enteró de todo lo que me pasaba, ¿no? Aún así hizo como si nada, como que no me importa, no nada, muy, pues lo siento, chao. ¿Sí? Fue bastante duro. Pero, mira, de esa parte dura que me tocó, de haberme vuelto polvo, digo yo, y comenzar a reconstruirme poquito a poco. Me acuerdo que comencé como con las clases de baile. Ya después el baile no surgía efecto en mí. Y ya lo que tenía que hacer, dije, fue, bueno, vamos a hacer algo que me esfuerce mucho más. Entré a un gimnasio, contraté un profesor pues que me guiara, que hasta el día de hoy lo hace y creo que lo hace bien porque, pues, bueno, me han dicho que he tenido varios cambios físicos. Y comencé, no solo, bueno, en el gimnasio, pero comencé como a reevaluar poquito a poco y a decir, venga, usted que hacía tantas cosas por ella, ¿por qué no las hace más bien por usted? ¿Por qué no se dedica ese tiempo a verse bien, a sentirse bien con usted mismo? Y al transcurrir del tiempo, sí, comencé a hacer cosas para sentirme bien, para verme bien. Cambié mucho mi estilo, mi fisionomía un poco, en fin. Y luego ocurrió algo muy bonito. Llegó la soledad, ya habiendo, pues, ya he terminado contigo, pero llegó la soledad y comencé a recordar muchas cosas que me pasaban, pero ya no con ese dolor, ni con la tembladera, ni con la tristeza, sino como, venga, todo esto que me pasó a mí le puede pasar a muchas personas, y personas que tal vez no tienen la capacidad, ¿sí? Y simplemente dicen una cabulla de un árbol y chao, aquí no puedo hacer nada más. Pero sí está la oportunidad. Y desde ahí dije, ok, me voy a preparar, voy a comenzar con algo, voy a poner mi granito de arena en este mundo, porque si logramos ayudar a alguien, con que una sola persona se dé cuenta que la salida fácil no es, sino que tal vez si solo levanta su mano y dice ayúdenme, vamos a hacerlo, y evitar cosas fatídicas, pues con eso me voy tranquilo, me voy bien, me voy feliz, ¿sí? Y bueno, pues hoy en día sí he cambiado mucho, demasiado, en mis comportamientos, en mi alimentación, en mi forma de ser, en mi forma de ver la vida. Esto sí fue pues de cero al día de hoy. Yo te pregunto una cosa y no sé, en mi caso era porque yo traía muchas cosas desde niñez que no había cerrado, que a raíz de eso yo hace un tiempo pagué una coach y la coach me dijo como, Laura, tú antes de tener una pareja debes de ir a un psicólogo. Y yo, ay, esta señora está inventando cosas, o sea, me está diciendo, literal, ¿estoy loca?
no. Yo pensaba eso y yo obviamente no le hice caso. Pasó esto, pasó el tema de todo, porque explota todo. No sé si a ti también te pasó, en mi caso se explotó todo. Y comencé a trabajar con ella, yo no sé qué, a sanar. Y comencé a sanar desde mi yo pequeña, desde mi yo 6, 7 años hasta el día de hoy. Sí. ¿Es un proceso? Sí. A hoy les digo, toda la vida es un proceso. Lo único que yo le pido mucho a Dios es, Diosito, enséñame el proceso, pero no con sangre, porque literal, personalmente, la letra con sangre, ya digo, ay, Diosito, no, soltame. Entonces, pues yo comencé a sanar, y hoy en día, lo que les decía, soltame, Dios, soltame, pero dame las enseñanzas con amor. Me apegué muchísimo, muchísimo a Papito Dios, a pesar de que en aquel retiro yo dije, ay, ya voy a salir sana. No, pues salí rota para sanarme, para reconstruirme y para decir, vamos, Lau, tú puedes ser capaz de muchas cosas. Es un proceso y la vida es un proceso, como tú tal vez ahorita nos retroalimentarás o nos dirás algún consejo, y que nunca, lo que tú decías, nunca es malo ir donde un profesional, donde nos oriente o nos diga, corrige tal conducta que más adelante te puede perjudicar. Ok, listo. Bueno, efectivamente aquí hay un común denominador, ¿no? Este común denominador fue que una ruptura desató en ustedes una ansiedad, depresión que de pronto ya venía de más atrás, de muchos factores, ¿sí? Lo que pasa es que eso fue tan doloroso, fue un tema tan chocante en la vida de ustedes, que ahí se detonó todo lo que traía. Sin embargo, pues cada uno, como lo referían ahorita, y suele suceder con cada paciente, con cada persona, es que junto con el profesional deben empezar a explorar las ayudas, ¿sí? No es lo mismo, y aquí lo notamos en la narrativa de los dos, que tú decías, ok, yo empecé a buscar como pilates y toda esta cuestión, tú dijiste, no, la doctora me sugirió, como que le comenté que me gustaba el baile, entonces empecé a ir por allá. Sin embargo, uno como terapeuta siempre es una guía, ¿sí? Ofrece muchas herramientas, pero es tarea del paciente, del usuario, ponerlas en práctica e ir descartando, ¿sí? Entonces, ok, fue a pilates, me funcionó, no me funcionó, ¿cómo me hace sentir? Entonces decir, esta vaina a mí me sirve o no me sirve, pero la psicóloga me sugirió también esta otra cosa, entonces voy a hacerla. A veces yo, por ejemplo, personalmente con Orlando le decía, listo, intentemos hacer cosas desde lo que a ti te gusta hacer. Sí, a veces eso lo mueve un poco más. Y eso que estábamos como en ese punto de que le gustaban muchas cosas, pero las había perdido, las había olvidado, que no lograba como encontrarle un disfrute de momento. Yo le decía, no sé, cocina algo, ¿sí? Que digamos ahorita ya volvió esa La magia, tabla de queso. ese plus en él, y darnos cuenta que, digamos, volvió a recuperar pues esa habilidad que tienes para cocinar, ¿sí? Y ahora la estás convirtiendo también en algo bonito, que es este canal, este espacio para todos, donde no solamente hay historias, ¿cierto? Sino donde también a los apasionados de la cocina, pues los moverá lo que él prepara. Entonces, importante, y lo que ustedes decían, trabajar en el amor propio, en la recuperación de los hábitos, algo importante, hábitos. Con la depresión, la ansiedad se pierden los hábitos. La persona no quiere salir de su casa, no quiere salir ni siquiera de su cama, no se quiere bañar, ¿sí? Uy, Doc, te voy a interrumpir. Miren, ese sillón es azul y en algún momento va a tener que ser de otro color, pero es que ese sillón a mí me tuvo durante 15 días sentado frente a esa ventana, sin dormir. O sea, ¿duraste 15 días sin dormir? Dormía así como ya, yo creo que el cuerpo ya no daba más, ya caía. Dormía un par de horas y volvía y me despertaba. Y me sentaba en ese sillón. No fui a mi empresa. Perdí peso, pesaba 49 kilos. Le perdí el gusto a los alimentos.
Todo me sabía a arena, como a tierra, como a harina, como a algo, pero sin sabor. Y se perdieron todos los hábitos en mí. No quería salir, y no quería salir, y no quería salir, a nada. Y eso es algo que uno como ser humano no se puede permitir. Por más depresión, por más ansiedad, miren, dejar el mundo y meterse en la soledad es alimentar estos estados de ánimo. Entonces, yo, pues desde mi experiencia, sí les digo, procuren salir, procuren hablar con personas. No es fácil. Cuando uno está triste, cuando uno está en estos momentos, pues no quiere hacer muchas cosas. Pero parte de poder comenzar en un proceso de cambio, de mejora, es no quedarse solo. ¿Sabes ahí qué pasa? Y yo siento que a mí me ayudaron mucho. Ay, yo sí soy bien parlanchina, mijo, porque eso sí, en el colegio me decían a Laura que ponerle cinta y verá que le salen letreros porque siempre he hablado un montón. Creo que tenemos una memoria como de hora y media. Dijo, y me imagino que en esos estados dejas de hablar. En esos estados buscaba a mis amigos. Ahí es cuando uno realmente conoce a los amigos verdaderos, que son los que son el top número 10. Literal, mi top era casi número 10. Joa, yo llamaba a Joa, o Joa cuando salíamos de clase de teatro, me decía, ¿cómo hace yo? Bien, con lágrimas. O llamaba a mi amiga, entonces también a mi otra amiga le decía como, Lau, me siento de tal manera, entonces me decía, Lau, tú vales mucho, Lau, yo no sé qué. No me decía, llora, no, me decía como, tú vales, tú eres importante, tú. O salíamos por un café, yo me quedaba callada y ya. Eso también ayudaba un montón. Y habían otros momentos en los que literal yo decía, no quiero hacer nada, quiero acostarme a dormir y ya. No me preguntes yo cómo hacía para levantarme a trabajar, porque también tenía el tema laboral que me detonaba la ansiedad. Gracias. Sí, ¿cómo lo hacía? Yo le decía yo en algún momento, yo creo que el único que está allá como, Laura es una marioneta, es Dios. Levántate, báñate, porque eso sí, yo tengo que ir 2 días presencial, 3 días en casa, pero yo no me puedo conectar sin bañar. O sea, yo siento que estoy como, no, bañadita, vestidita, mi amor, así estés fea, pero en esos días me veía más fea. Ahorita estoy churra, en esos días era como ojeras, mapache, el cabello así, literal, o sea, uno no tiene ganas de nada, pero Diosito cogía la marioneta, báñese, hágase, y en mi caso yo creo en Dios, soy católica, yo tenía que ir a misa los domingos, no me preguntes por qué, y yo iba y le decía, Diosito, ya no más. Sí. Hubo en 2 momentos que yo le dije, Dios, llévame, ya no puedo más. Bueno, Laura, mira, eso me pasó a mí, y el conectarse con Dios también es fundamental. Yo pues no vivo en Bogotá, vivo fuera de la ciudad, entonces de lunes a viernes estoy en Bogotá, y por regla propia decidí que el día miércoles es mi día para entregárselo a Dios, es mi día que asisto a mi iglesia, y es mi día en el que le digo, ven, mira, me has dado tanto, que te agradezco un montón, ¿sí? Tal vez me quieres dar más y aún no estoy preparado, pero desde mi ser, desde mi espíritu, tengo una muy buena conexión con Dios, ¿sí? Y hoy en día le pido perdón y le digo, ay, mira, estuve a punto de acabar con mi vida
sí, perdóname, mira, la verdad no era la elección, era el camino fácil, tú lo impediste y pues bueno, gracias por eso, ¿sí? Gracias por mostrarme, por enseñarme que aún tengo cosas por hacer acá, ¿sí? Personas a las cuales ayudar. Y bueno, pues yo que soy pues el gerente de una empresa que conecto con más personas, no, no, de esa manera no. Simplemente soy el gerente, pero todos para mí son iguales. Pues eso sí lo tengo como norma, como que, y más cuando las personas que trabajan conmigo comienzan a tener cierto tiempo, pues ya comienzo yo como a preocuparme o a involucrarme un poquito. Ven, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? No estamos teniendo, bueno, un buen desempeño tuyo o una buena comunicación, algo te pasa, algo, ¿sí? Y me gusta involucrarme para que las personas que están conmigo estén bien, estén tranquilas y puedan realizar su labor de una manera chévere, ¿sí? No entiendo cómo tu jefe no tiene la capacidad de entender, y si un día lo ve, pues lo invito y si quiere hablamos, pero pues cuando ella esté así, démosle un tiempo, démosle unos minutos, démosle esa fuerza, como ven, vas a poder lograr cambiar estos episodios de ansiedad poco a poco, ¿sí? Porque mucho está también en motivar a las personas, ¿cierto? Sí, ahí juega un papel importante y lo que tú y aquí Laura refiere, últimamente se han presentado muchos casos de estrés laboral, o sea, es uno de las, digamos, de los motivos de consulta actualmente, ¿no? Ese estrés laboral, ¿qué pasa? Pues que a veces tenemos asociado que eso es que no tengo la capacidad, ¿cierto?, de, digamos, tolerar todo lo que implica mi responsabilidad. Sin embargo, a veces no es que como seres humanos no tengamos la capacidad para tolerar esa carga, sino que resulta que el ser humano se compone de un montón de áreas, ¿cierto? Entonces no es solo el trabajo, a veces nosotros como gerentes, ¿cierto?, de una compañía, debemos estar más abiertos a eso, ¿sí? A que el ser humano no solamente es su espacio laboral, sino que el ser humano tiene su rol como padre, tiene un núcleo familiar, ¿sí? Tiene una pareja, si está estudiando tiene algo académico, ¿sí? Que también pues lo mueve y le genera emociones. Entonces a veces no es que yo llegué y me desconcentré, ¿sí? Hice algo mal y entonces mi jefe ya inmediatamente, bueno, pero ¿qué pasó, Laura? Sino que a veces resulta que no es que Laura no tenga la capacidad, ¿cierto? O no es que ya no esté lo suficientemente preparada para ejercer lo que está haciendo, sino que resulta que Laura está pasando por una situación dolorosa, digamos, en ese caso pudo haber sido, ¿cierto?, esa ruptura amorosa que hacía que tú pues obviamente llegaras a ese trabajo y no estuvieras el 100% conectada con las labores que tenías que ejecutar en ese momento, ¿sí? Entonces pues nos iba a detonar una ansiedad porque estoy teniendo un dolor aquí en mi corazón y aún así estoy obligándome, sí, esa es la palabra, a pararme y seguir con una responsabilidad que es mi trabajo, porque pues de allí depende que yo pueda pagar la terapeuta, que yo pueda, no sé, comprar lo básico, sí, vestirme bien, comer bien, a pagar mi gimnasio, lo que sea, que me va a ayudar a sanar aquella otra problemática que me está ocurriendo, que hace que yo, pues en mi trabajo no pueda rendir de la misma forma. Entonces también es, como decía Orlando, invitar a aquellas personas a que se pongan y tengan un poco más de empatía con sus empleados, ¿sí? Que los entiendan, ¿sí? Incluso yo estoy segura que muchos de ellos pues también pasan estas situaciones. Acá un vivo ejemplo, ¿sí? Que no solamente es al trabajador que le pasa, sino al empleador también le sucede que tiene una carga y resulta que a veces el empleador viene y puede estar descargándose con el empleado.
Sí, entonces al descargarme, entonces lo hiero, lo hago sentir mal, lo hago dudar de sus capacidades, ¿sí? Porque a veces eso es lo que pasa. Empiezo yo a dudar como empleado si realmente soy tan bueno, ¿sí? Empiezo a tener autocríticas, empiezo a tener desvalorizaciones sobre lo que sé hacer o no sé hacer. ¿Sabes a mí qué me pasó, Gina? El autosabotaje estaba al 2000%. Yo trabajo en una empresa X. En el área que estoy, yo siempre decía, hijo de madre, esa área es dura, pero pues voy a intentar dar lo mejor de mí. Llega la depresión, se apodera de mí y comienzo a tener momentos de ansiedad. Cuando ya tengo los momentos de ansiedad, es que ese dolor en el pecho, que uno siente como, yo le decía a la psicóloga, como me quito, literal, yo juraba que eso se podía quitar con, no sé, un ejercicio, una terapia, viendo podcast, no sé. Yo le decía eso, me decía, calma. Y yo, calma la que no tengo, o sea, dígame, me decía, calma, es un proceso. Y ella siempre me reflejó eso, que era calma, un proceso, calma, un proceso. Yo soy era una persona muy acelerada, lo que les decía al principio, que yo todo así, ta. Pero yo nunca me paraba a decir, es más, yo nunca digo como, yo quiero llegar a ser vicepresidenta, presidenta, no, yo nunca me pongo eso. Yo quiero ascender, punto. ¿Cómo? Ni idea. Voy ascendiendo, así ha sido toda mi carrera y mi trayectoria en esta empresa. Llevo 14 años en esta empresa, bueno, 15 con año decena, y he aprendido un montón, pero yo nunca he dicho como quiero tal cosa. Lo único que sí me he proyectado ha sido como quiero viajar, quiero estudiar, quiero en temas personales, en temas laborales digo, Diosito, tú me pondrás donde tengo que llegar. Resulta que yo cambié de área. Llegué a un área donde el jefe era menor que yo, pero pues yo no le veía rollo, venía donde también mi anterior jefe era menor que yo y era súper crack, la admiro. Y ella nunca había manejado talento y ella cuando comenzó a ser nuestra jefe era una líder, o sea, inspiraba. Cuando comienza ese tema de la ansiedad, mi jefe me dice, estás cometiendo errores, me encuentro con otra persona de otra área. También creo que daba quejas de que yo no estaba rindiendo. Se comienzan a desatar más seguido mis ataques de ansiedad. No, mis episodios de ansiedad, porque no eran ataques, episodios de ansiedad. En algunos momentos los podía controlar, en algunos momentos no. Mi ansiedad se me detonaba, era como así, y en algún momento me coge mi líder y me dice, no estás rindiendo. Vamos a una sala y yo, ok. Te voy a preguntar algo, el tema laboral que habíamos visto en ese momento. Vamos a la sala, yo no sé qué. Y me dice, ¿por qué respiras de esa manera? Y yo, porque tengo momentos de ansiedad y no las puedo controlar. Dice, estás generando mal ambiente laboral.